Muy buenos días, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gloria y honra a ti que eres el único digno de recibirla. Gracias, Señor, por la oportunidad nueva que tenemos en este día de cumplir tu voluntad. Gracias por esa misericordia que muestras, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos y tu creación sigue, Señor, hasta que tú lo dispongas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Se me cayó el acordeón. Por acá está. Aquí está. Muy buenas noches, es la costumbre, es la costumbre. Muy buenos días, qué bueno que estamos aquí. Ojalá que muchos de ustedes ya se estén preparando o ya hayan ido a escuchar la palabra del Señor a donde se congreguen. Recuerden que el Señor nos manda, como dicen Hebreos, que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Pero bueno, vamos a comenzar de inmediato con la lectura porque es muy temprano y seguramente el hermano Raimundo todavía no se levanta. Vamos a leer el capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses y el Señor dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a su fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Porque también estando con ustedes les predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y saben, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de su fe, no sea que los hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de su fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos, como también nosotros a ustedes, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de ustedes por medio de su fe, porque ahora vivimos. Si ustedes están firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falta a su fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a ustedes, y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bueno, ya Pablo eh, mm, ¿qué significa aquí cuando Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica que tienen que ser irreprensibles en santidad delante de Dios en el versículo 13? Tenemos que entender que la santidad es un estado de separación del mal y de consagración a Dios. Eh, la santidad de la que nos habla aquí este Pablo es que los tesalonicenses y que nosotros seamos el pueblo de Dios santos y sin culpa y de buen testimonio. Eso es a lo que se refiere la palabra irreprensible en el contexto que lo está manejando Pablo. Ajá, que no deben de encontrar nadie alguna acusación justificada y que seamos hallados sin falta. Ajá, el mismo Señor, nuestro Dios Padre, es quien afirma o fortalece los sentimientos y la voluntad en santidad. La santidad comienza y termina en Dios. Ajá. Pues Él va a ser el juez delante de quien nos presentemos y que nosotros actuamos. Eh, quiz- Nosotros como hombres carnales todavía, quizá podamos fingir santidad ante los ojos de los demás, pero tenemos que recordar que Dios examina el corazón y sus intenciones y Él sabe si hay santidad o no. Cuando somos apartados para Dios, es una característica que todos nosotros creemos. Además, es la manera de vivir de cada uno de nosotros que esperamos la venida del Señor. Ajá, esta santidad irreprensible debe de ser un estilo de vida en cada uno de nosotros, pero que sea en estos tiempos las congregaciones, los pastores ya no llaman tanto a vivir en santidad, más bien están diciendo que te vaya bien, que te va a bendecir, que te vas a andar. No, hemos descuidado enfatizar la santidad de nuestros días. Si nosotros pertenecemos a Dios, ya no podemos vivir no santamente, sin santidad.
Y el estilo de vida de cada uno de nosotros es la apariencia, es la verdad que, por la cual tenemos que ser identificados ante todo el mundo. Si bien nosotros cuando fuimos salvos, Cristo jamás, nunca nos abandonó. Al contrario, puso en nosotros el Espíritu Santo para que podamos vivir la vida en santidad. Muchas veces descuidamos ese privilegio y bendición que nos dio nuestro Señor Jesucristo al momento de nuestra regeneración espiritual, pero también tenemos que recordar que vivir en santidad es un mandato y una responsabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de agradar al mundo, ya no agradamos a Dios. Y cuando nosotros estemos tentados a jalarnos hacia el mundo, a apartarnos del camino de la santidad, Pablo nos ha enseñado en los versículos anteriores que tenemos que orar a Dios. ¿Por qué? Porque Él va a conservar a su pueblo irreprensible en santidad. Ajá. Solamente de esta manera es podemos influir a los demás para que también encaminen en santidad con nosotros, y así vamos a estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo en santidad. Entonces, santidad, apartarnos del mal. Santidad, no pertenecer al mundo. Santidad, que nuestras actitudes reflejen esa santidad. Más que la predicación de nosotros a los que nos rodean, son las actitudes que debemos de tener para con los demás. Bueno, vamos a leer ahora, vamos a continuar con el libro de Nehemías. Iniciamos con el capítulo número 8 y escrito está: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés, el cual el Señor había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesullam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando la abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendieran la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es al Señor nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Vayan, coman grosuras y beban vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque porque es día santo a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callen, porque es día santo, y no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por mano de Moisés que habitaran los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hicieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó,
porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Capítulo 9 del libro del Nehemías. El Señor dice así: Esdras confiesa los pecados de Israel. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley del Señor su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Sebanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levántense, bendigan al Señor nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres, Señor, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Señor, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Y hallando fiel su corazón delante de ti, hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamiento, estatutos y la ley, y les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entraran a poseer la tierra, por lo cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca. Y agua les diste para su sed, los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, y sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hicieran de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales, y comieron y se saciaron y se deleitaron con tu gran bondad, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras tus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos, para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones.
Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación, clamaron a ti y desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvaran de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hace, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino, y tú en mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, hemos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comieran su fruto y su bien, y se multiplicó su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Pacto del pueblo de guardar la ley. A causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Capítulo 10 del libro de Nehemías, escrito está. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasura, Marías, Malquías, Atú, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes, y los levitas, Jesúas, hijo de Asanías, Biñúa de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos Zebadías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Rehob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Las cabezas del pueblo: Paros, Paot, Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Mesir, Mesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Ananías, Oseas, Ananías, Asub, Aalás, Pilas, Obed, Reum, Asabna, Maasías, Aías, Anán, Maluc, Arim y Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y de todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos los principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor, nuestro Señor, y que daríamos nuestros hijos a los pueblos de la tierra. No tomaríamos sus hijas para nuestros hijos, asimismo que si los pueblos de la tierra trajeran a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro santificado, y que en el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. No impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo nos impusimos además por la ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios,
según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, y como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos a los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite, para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y ahí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los canteros, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Con eso terminamos la lectura de los capítulos del libro de Nehemías correspondientes. Híjole, recuerdan que hemos visto que se hizo un pacto con Adán, se hizo un pacto con Noé, se hizo un pacto con Abraham, se hizo un pacto con Jacob, se hizo un pacto con David, pero en todos esos pactos el proponente, el oferente del pacto fue Dios. Fue Dios, y en esas cláusulas el Señor les puso que él iba a darles todo, pero les exigía obediencia, perdón, les exigía obediencia, les exigía que respetaran sus mandamientos, que se alejaran de la idolatría y que no se mezclaran con las demás naciones, ¿no? Todo eso lo puso Dios. Si bien es grave no cumplir con el pacto del Señor, imagínense cuando nosotros hacemos el pacto. Aquí estamos viendo que Esdras obliga a los principales y a los príncipes y a los sacerdotes del pueblo de Israel, del remanente de Israel, a firmar un pacto con el Señor. Creo que y hemos leído en la palabra que no le hagamos promesas a Dios, y que si le llegamos a hacer una promesa no tardemos en cumplirla. Dios no se complace cuando nosotros hacemos las cosas, cuando nosotros le prometemos algo y no cumplimos. El Señor es fiel y siempre va a cumplir sus pactos, pero nosotros somos hombres falibles, y muchas veces los pactos que hacemos con el Señor, que nosotros le proponemos al Señor, no los vamos a cumplir. Por lo tanto, en el derecho, en las leyes humanas, cuando dos partes hacen un contrato, hacen un pacto, cada una tiene derechos y obligaciones. Ajá. Y si alguno de los dos rompe el pacto, entonces el otro no tiene por qué cumplir con las demás obligaciones. Pero además, si lo rompe, el otro está en posibilidades de exigir su cumplimiento a la otra parte. Entonces Dios, imagínense Dios, el creador de todo. Si nosotros le prometemos, sí, no nos vamos a unir en yugo desigual, sí, vamos a alejarnos de los ídolos, sí, no nos vamos a mezclar con el mundo. Imagínense que le prometamos eso a Dios, y que al otro día ya andemos ahí en el mundo divirtiéndonos, ya andemos echándole el ojo los que son solteros a mujeres que no son creyentes. ¿Qué va a decir el Señor? No cumpliste con tu pacto, pero yo te voy a exigir que cumplas con él, o que pagues una penalidad, y esa penalidad es dejarnos solos en este mundo sin su presencia. Entonces, cuando le hagamos un pacto o una promesa al Señor, no tardemos en cumplirla, al contrario, hagamos todo lo posible por cumplirle a Dios. No estamos ante un hombre al cual nos podemos esconder o no cumplir con nuestro pacto. Estamos con el Señor creador del universo, que en su omnisciencia en su omnipresencia está en todas partes al mismo tiempo. Bendito Señor, te agradecemos por la fuerza que nos das diariamente para levantarnos y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque has puesto a hombres valientes y esforzados
que se dedican a la proclamación de tu reino, a la proclamación de tu palabra, a los cuales les has dado palabra de sabiduría para que la compartan con nosotros. Aléjanos de esos falsos pastores que solamente pretenden engañarnos, alejarnos de ti y enriquecer sus bolsillos, Señor. Sabemos que la sana doctrina tú la impartes, que no es un hombre, Señor, sino que tú la impartes y se la das a quien tú desees. Gracias porque siempre nos permites seguir adelante en esta encomienda tuya que tenemos y que seguiremos así, Señor, hasta que tú nos llames en tu reino o hasta que tú nos mandes a otra cosa. Gracias, bendito Padre, bendícenos a todos, a nuestros escuchas, a los que han de venir, a los que ven los videos, porque sabemos, Señor, que es tu buena voluntad que andemos en las obras que has preparado de antemano de nosotros. Bendito sea, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en la noche. Hasta luego.